razones concretas han llevado a la OMS a seguir manteniendo la emergencia sanitaria? Gracias, Rodrigo. Muy amable. Buenas tardes. Primero, tenemos que considerar el constante incremento de casos que se ha venido viendo, así como de fallecidos. Si vemos, aunque haya habido en los últimos 28 días un ligero descenso de casos, en el mismo periodo ha habido un incremento de mortalidad. Esto quiere decir que las subvariantes nuevas que están apareciendo de Omicron siguen siendo altamente contagiosas y están afectando principalmente a los no vacunados con hospitalizaciones y fallecimientos. Mientras se mantenga estos millones de casos activos en el mundo, obviamente la OMS no va a bajar la guardia ni va a bajar la declaratoria de emergencia. Durante muchos meses también se habló del desigual reparto de las vacunas y se crearon organismos como el COVAX para intentar revertir esa desigualdad. ¿Se ha conseguido esta meta? En realidad no. Creo que uno de los grandes problemas que tuvimos es de que el mecanismo COVAX iba a depender de que la OMS aprobara las vacunas, porque siendo un mecanismo vinculado al sistema de Naciones Unidas, dependía de que la OMS declarara las vacunas como precalificadas para poderlas distribuir. Como la OMS se tardó un poco más en esta aprobación, las empresas con la aprobación de la EMA de Europa y la FDA de Estados Unidos, lo que hicieron fue empezar a hacer acuerdos bilaterales con países, lo cual distorsionó el mercado global, dejando a COVAX sin vacunas cuando estas fueron aprobadas. Entonces, los mercados se fueron hacia lo privado con los acuerdos bilaterales que muchos países firmaron, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia firmaron algunos acuerdos y los países europeos por su lado y algunos otros países que tenían la disponibilidad de recursos económicos para hacerlo, dejando a los países menos favorecidos con menos acceso a las vacunas. Ahora bien, las vacunas han ido evolucionando como han venido evolucionando las variantes. Entonces, las primeras vacunas que se vieron al inicio ya no son tan efectivas como son las últimas vacunas que sacaron en Estados Unidos con las dos variantes de Omicron. Señor Becerra, ¿qué se necesitaría ahora para que se declarara por fin el fin total de la pandemia y qué mecanismos se han implantado para evitar futuros casos como este? Yo creo que primero los países tendrán que seguir tomando las medidas necesarias y nosotros como ciudadanos hacer lo que les corresponde, seguirnos cuidando, utilizar los cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados y sobre todo en transporte público y en avión. Por otro lado, la vigilancia epidemiológica por parte de los gobiernos es muy importante y tener conscientes de que una pandemia de este tipo puede volver a suceder con cualquier otro patógeno. Entonces los países tienen que prepararse mucho para estar preparados y no tener un enfrentamiento que nos agarre con una mano adelante y otra atrás, como decimos vulgarmente, porque tipo de situaciones va a volver a suceder. Esta semana es crítica, Rodrigo, porque inicia el Consejo Ejecutivo de la OMS, donde se van a discutir muchos de estos temas y se pone la agenda para la Asamblea Sanitaria Mundial, que es en mayo. Al mismo tiempo, otro hito es el cambio de director en el organismo regional, la OPS, toma posesión el doctor Yarras Barbosa el día de mañana, y tenemos todo este tipo de situaciones que suceden en una semana de conmemoración de los 3 años, la asamblea, que se pone la agenda para la Asamblea Mundial de la Salud, cambio de nuevo director en la OPS, y los países tienen que seguir preparándose para una pandemia que pudiera suceder en cualquier momento.